Bienvenidos, les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta última reunión del año 2024. Estamos a tan solo ¿cuántos días? 3 días, 8 horas, 45 minutos para que se acabe este año 2024. Y este año 2024 para muchos de ustedes fue un año lleno de bendiciones. Amén. Fue un año donde los cielos se abrieron, donde pudieron construir nuevas cosas, donde relaciones se arreglaron, pero para muchos otros también el año 2024 fue un año de muchísimos retos, ¿cierto? De retos en muchos aspectos, muchas pérdidas, muchas personas que amábamos como iglesia ya no están acá, pero están esperándonos en el cielo. Y tenemos que, en medio de lo bueno y lo no tan bueno, como dice Martucha, mi esposa, estar siempre agradecidos con Dios. Y que este sea un momento de estar agradecidos con Dios, esta última reunión del 2029. Y esos tiempos de retos se conocen como tiempos de sequía. ¿Se han escuchado hablar? Estoy pasando por una sequía terrible. Veo todo lejos. Y pensando en esos momentos de sequías, en esos momentos que las personas en algún tiempo tienen que pasar, el Señor me regaló esta prédica, que si tú tomas nota, esta prédica se llama Pronóstico de lluvia. Pronóstico de lluvia. Visualicemos. Cierra tus ojos ahí y visualiza lo que significa una sequía. Estás en un desierto, estás caminando a veces solo o a veces en compañía de tu familia, pero hay un calor abrasador que te inunda. Tienes una sed que ni siquiera te permite hablar. Ves todo lejos, todo oscuro, todo muerto. Todo lo que implica estos tiempos de sequía. De hecho, en nuestro país estamos pasando a final del año y todavía estamos en racionamientos porque no hay agua, ¿cierto? Y en ocasiones el trabajo no va bien, las relaciones no van bien. O sea, nada va bien. Pero visualiza también que en medio de ese desierto por el que vas caminando, ves a lo lejos un oasis. ¿Saben qué es un oasis? Una fuente de agua en medio del desierto. Y de ese oasis sale un río y empieza a fluir. Y fluye y tú te encuentras y lo ves de lejos y te entras a ese río. Y te refrescas y agradeces a Dios. Mira, en la vida con Dios y nuestra vida a veces es ese momento que les acabo de describir. Tiempos cuando todas las cosas funcionan bien, finanzas, amigos, proyectos, salud, pero desafortunadamente hay tiempos en que no la vamos a pasar tan bien. Y en esos tiempos es cuando tenemos que de verdad mostrar qué es la fe. ¿Y qué es realmente la fe? Me encanta cómo el pastor terminó la prédica pasada. Dijo parafraseando un poquito, dijo como, si ustedes ya no tuvieran lo que tienen, ¿seguirían adorando a Dios de la misma manera? ¿Se han preguntado eso? Y es una pregunta muy dura. A veces uno dice, no, lo alabo cuando todo está bien, pero cuando las cosas no van tan bien, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo es tu fe? Alza los brazos, tienes la sonrisa a flor de piel, o tal vez te dejas meter en un hueco y no ves nada a tu alrededor. Entonces, reflexionando acerca de esto de la sequía, el Señor me llevó un pasaje, si quieren buscarlo. ¿Quién tiene Biblia? Acuérdense que estamos en la campaña, si la tiene, tráigala, y si la trae, muéstrela. Ese complemento, ¿quién lo puso? ¿Tú? No, si la tiene, tráigala. Entonces saquen sus Biblias y vayan a buscar en el primer libro de Reyes. Vayan al capítulo 17 y vamos a estar leyendo todo ese capítulo, y sobre ese capítulo el Señor nos regaló la enseñanza para hoy. Primera de Reyes 17. Mientras llegan allá, quisiera
hablarles un poquito de estos 2 libros de Reyes. Estos libros son más allá que relatos históricos de la monarquía. Son un mensaje directo del corazón de Dios para su pueblo. Narran siempre eventos del pasado. Su propósito era guiar a los exiliados a través de los profetas a vivir una vida de una manera que agradara a Dios, evitando que todos los errores que el pueblo había cometido en el pasado los volvieran a cometer y se apartaran de las bendiciones que él tenía. En pocas palabras, si tú quieres tener un resumen de esos 2 libros, es esto: aférrense a Dios, nunca lo suelten y vivan obedeciendo su palabra. ¿Cuál es el resumen? Aférrense a Dios, nunca lo suelten y vivan obedeciendo su palabra. Ese es un mensaje tan relevante como en la época que se escribió este libro, como ahora. Todos tenemos que vivir aferrados a Dios, no soltarnos de Él nunca y vivir obedeciendo su palabra. Y les voy a leer para que me acompañen. Producción va a colocar el pasaje en la pantalla. ¿Lo tienen todos o todavía no? ¿Sí? En la pantalla ya apareció, ¿no? Todavía no ha aparecido. Lo va a leer en la Nueva Versión Internacional. Y lo va a leer como se debe leer la palabra de Dios, con ánimo, con ganas, porque uno a veces lee la palabra de Dios y se queda dormido. Con ánimo, así como una narración. ¿Listos? Bueno, no importa si producción no lo tuvo, si ustedes lo tienen ahí, leámoslo. Nueva Versión Internacional. Elías anuncia una gran sequía. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Ya le declaró una sequía de parte de Dios. Elías alimentado por los cuervos, ese es el título que lleva el pasaje que sigue. En el versículo 2 dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Después hay otro título que dice: la viuda de Sarepta. A partir del versículo 7. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces las palabras del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. Hay una viuda de ese lugar, le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió, conchudo Elías, ¿no? Le dijo: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. La viuda le contestó: tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo los leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. ¿Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre? Elías le dijo: no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel. Y con lo que les voy a leer a continuación, por eso es que esta prédica se llama así. Es una promesa para la iglesia, queridos. Porque así dice el Señor de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Lo vuelvo a leer porque pensé que cuando lo leyera iban a quedar así. Queridos, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite de la jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor le había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Amén.
Pero, bata, es lo que continúa. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías, y quitándoselo de regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó al Señor: Señor mi Dios, ¿también esta viuda que me ha dado alojamiento tú la haces sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo, ¿qué le dijo? Aquí lo tienes. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Amén. Este pasaje del que vamos a aprender 3 cosas súper importantes el día de hoy. Nos relata primero en la primera parte cómo en medio de esta sequía que estaba afrontando Israel, Dios envió al profeta Elías. ¿A dónde lo envió? A Sarepta, un lugar inesperado para ser sostenido ¿por quién? Por una viuda. ¿No por quién? Por una viuda. Y una viuda que se iba a morir ¿de qué? De hambre. A través de la obediencia y de la fe de ambos, Dios manifestó milagros de provisión y de restauración. Ese es un resumen de la primera parte del pasaje. Nos muestra además que la fe y la obediencia a Dios pueden transformar incluso las circunstancias absolutamente más difíciles a las cuales te puedas enfrentar. Así como Elías y la viuda respondieron al llamado de Dios, nosotros, iglesia, el punto de encuentro, también somos invitados a confiar plenamente en el Señor. Y también que en nuestras sequías, tanto espirituales, porque hay sequías espirituales que son muy fuertes, como físicas, la fe en Dios es la clave de experimentar su provisión y sus milagros. Entonces, una pregunta antes de arrancar. ¿Qué situación estás viviendo hoy que puedas considerar una sequía, querido? Tal vez tus finanzas no están como quieran, tus relaciones no están como quieras. Tal vez tu salud o la de un ser amado no está como quisieras que estuviera. ¿En qué otra área estás pasando una sequía? Piénsalo y pídele a Dios que hoy te hable. Cierra tus ojitos ahí y dile: Señor, siento esto en mí. Tú me muestras esto, Espíritu Santo, y te pido que le muestres. Muéstranos en qué área estamos afrontando una sequía. Y en esa situación también, querida iglesia, pensemos cómo reaccionamos frente a estas situaciones. ¿Nos escondemos o las afrontamos? Y cuando hablamos de provisión, ¿cómo afrontas tú una sequía cuando no hay nada? ¿Ves tus bolsillos y no ves nada? ¿Cómo lo afrontas? Son preguntas que tenemos que pensar hoy. 3 cosas vamos a aprender hoy. Y estoy seguro que el Señor nos quiere decir con este pasaje. La primera es que debemos siempre confiar en la provisión divina. Confiar siempre en la provisión divina de Dios. Cuando lleguen a sus casas, repasen, no los voy a leer de nuevo, los 7 primeros versículos. Y van a entender eso que es confiar en la provisión divina. En tiempos de sequía y crisis, Dios nos llama a confiar ¿en qué? En su guía y en su provisión. Elías es obediente a la voz del Señor y a veces no hacemos eso. Le pedimos al Señor que nos hable y hacemos absolutamente todo lo contrario a lo que el Señor quiere que hagamos. Damos la media vuelta, decimos ser hijos de Dios, pero es cuando recibimos la instrucción de nuestro Padre que te conoce, que te ama, que eres su hijo, todo, y tú le das la vuelta y dices: no, ¿sabes qué, Señor? Tú de pronto estás equivocadito. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y estoy seguro que a ustedes también les ha pasado. Y es cuando uno empieza a pensar: ¿pero por qué no fui obediente a la guía y al llamado de Dios?
Elías, ¿quién lo alimentó? ¿A quién de aquí lo ha alimentado un cuervo? Uno dice, pero estas cosas solamente pasan en la Biblia. No, no, no. Es increíble ver, esa provisión Dios la puede enviar de cualquier manera y a través de cualquier cosa. El maná, las perdices, una cantidad de cosas. Piensa en tu vida de qué manera o cuándo has visto esa provisión sobrenatural de Dios cuando has estado en la peor crisis. Este episodio nos enseña también que tanto en sequías literales como espirituales, Dios nos invita a depender completamente y absolutamente en su providencia. Lee acerca de la providencia de Dios, recordándonos que su cuidado puede manifestarse de maneras inesperadas. Piensa en esto. Tal vez hoy no enfrente una sequía literal. Tal vez llegues acá y te vas a ir de viaje, ves tus cuentas bancarias. Si les ha pasado eso, cuando todo va bien, uno abre sus aplicaciones del banco y cómo es la cara que uno hace cuando está bien. ¿Cierto? Pero ¿cuál es la cara que haces cuando tienes 100,000 pesos y tienes que pagar los servicios del colegio, el mercado? Ahí empieza uno como a flaquear, así como el chapulín colorado, el chavo, ¿quién es el que hace? Así. Pero miren, sequías emocionales. Desafortunadamente, lo que estamos viviendo como iglesia, queridos, es lo mismo que estamos viviendo hablando de familias allá en el mundo. Los mismos porcentajes de divorcios se están presentando, tanto en la iglesia como... Y eso genera sequías emocionales. ¿Qué otras sequías hay? Las relaciones no están bien. No soportas a tu suegra. De hecho, mi suegra me está viendo allá. Hay miles de cosas que pueden causar eso. Entonces, Dios provee a través de medios que no imaginas. De pronto un amigo que no te llama nunca, te llama y te presta lo que necesitabas para pagar. Miren esto que pasó hace un par de años. Estaba necesitando plata para pagar algo. Y yo tenía una cuenta en Davivienda. Por acá está mi querida Margarita. No puedo hacer publicidad en un banco. El mejor banco del universo. Y necesitaba pagar algo. Y esa cuenta que ustedes abren cuentas y las dejan olvidadas por allá y no las vuelven a abrir. Y llegué al banco, no, necesito cerrar la cuenta. Margarita creo que está por acá. Cuando me dice el cajero, ¿y cómo quiere que le entreguemos la plata que tiene? Y yo, ¿será una pega? ¿Dónde estará la cámara acá? Me dijo, no, si tiene 4,5 millones. ¿Cómo quiere que se los entregue? ¿En efectivo o en cheque? No, en efectivo. ¿Qué tal que esto sea una...? ¿Cómo creen que me fui en ese momento? Feliz. Pero miren, queridos, a veces vemos tanto nuestra situación que se nos olvida entender el Dios que tenemos y que es nuestro Padre. El Dios que es dueño de absolutamente todo. Que todo lo malo lo puede convertir en bueno para tu bienestar, porque todas las cosas que pasan son para tu bienestar. Todas. Las que crees que están mal, las que crees que están bien. Todo lo que pasa, Dios lo hace para tu bienestar. Entonces, que este año 2025 tengas muchas historias que contar de cómo el Señor volteó esta situación y terminó siendo el 2025 el mejor año de tu vida. También esa historia del día nos invita a mirar que más allá de nuestras circunstancias, a confiar absolutamente en el poder de Dios que siempre provee, aun cuando los recursos parecen agotarse. Nuestra parte es obedecer en esa voz, la voz de Dios, y esperar en su fidelidad. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Confía en la provisión divina. Primer libro de Reyes, capítulo 17, 8, 16, la segunda parte de esta enseñanza, para que lo lean, del 8 al 16. Fidelidad ante la escasez. Consideremos cómo Dios envió a Elías a Sarepta, y Sarepta era una tierra absolutamente pagana. Y me sorprende cómo Elías fue obediente y se fue para allá. Uy. ¿Y ese nuevo ringtone qué es? Y lo envió
como les decía ahorita, una viuda sin recursos. Una no, lo hubiera enviado a donde, a donde la gente pudiente de Sarepta, no, pero no, el sitio más allá lo envió. Este llamado parecía contradictorio, buscar ayuda en alguien que apenas podía sostenerse a sí misma. Sin embargo, la fe y la obediencia de ambos desencadenaron un milagro extraordinario. Entonces coloca, para tener o para ver milagros extraordinarios, necesitamos fe y obediencia. Sin fe y sin obediencia no podremos ver milagros extraordinarios. Hay personas que quieren ver milagros extraordinarios viviendo vidas ordinarias. Y eso es imposible. Tenemos que clamar para que Dios nos dé la fuerza para mantenernos firmes a pesar de lo que sea durante este año 2025. La viuda, aunque solo tenía un puñado de pan y un poco de aceite, confió en la palabra de Dios a través de Elías y su provisión no se agotó. ¿Durante cuánto tiempo? Durante toda la sequía. La palabra no nos dice cuánto duró esta sequía. Una semana, 15 días, un mes, no, 3 años creo. 3 años duró. 3 años y medio. 3 años y medio en sequía, el fenómeno del niño. Durante 3 años y medio. Y durante todo ese tiempo estuvo la provisión de ahí. Pensemos en ejemplos cotidianos. Quizás siente, esto nos ha pasado a todos, que nuestros recursos son escasos. ¿Quién ha sentido eso? Que es poquito, que no nos alcanza. Ya sea tiempo, energía o dinero. Podamos que nos sintamos incapaces de responder a lo que Dios te pide, como ayudar a alguien necesitado. ¿Se han enfrentado a esa situación? Un hermano que llega y te dice, no, mira, me siento así. Estoy mal, no tengo con qué pagar el arriendo, no tengo con qué pagar el colegio de los niños. Y tú le dices, no, yo tampoco. Y se ponen a llorar los dos. Y esta mañana pensaba que si nuestra vida no es reflejo del poder de Dios, queridos, y de lo que Él ha hecho en nosotros, no vale la pena. Hay personas que pasan por situaciones muy difíciles. Y Dios te usa para traer, a través de su poder, la confianza necesaria para tomar a esa persona y rescatarla y sacarla. Pero pensemos y examinémonos cómo es nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. ¿Estamos tan felices como decimos estar? No me pregunte, ¿y cómo está? No, feliz, radiante, en victoria. Y lo ves hablando mal de otro, rajando del vecino, quejándose de los pastores, de su iglesia, de sus amigos, del ministerio, de miles de cosas. Evaluémonos eso. Sin la fe y sin la obediencia no vamos a poder ver, ¿qué? Milagros. Cuando uno obedece y entrega lo que tiene, Dios es fiel para multiplicarlo. Y no se les olvide nunca esto. En las manos del Señor, lo poquito se convierte en muchísimo. En este caso, la harina y ¿qué? Y el aceite. Los peces y los panes. Hay miles de ejemplos. Entonces deja de mirar, basta ya de mirar lo que tú tienes. No solamente en dinero, no solamente en relaciones. Sé obediente a Dios, ten la fe necesaria y empieza a caminar en pos de lo que Él quiere que tú alcances como persona. Amén. Segundo punto. ¿Cuál es? Fe y obediencia, no se te olvide el apellido, ¿no? Fe y obediencia en medio de la escasez. Porque cuando uno tiene, pues, bueno, no siempre. A veces hay personas que tienen y nada, ni tiempo ni nada. Tercer punto, ora por el milagro. Al final del pasaje. Cuando todo iba bien, cuando ya habían comido durante 3 años y medio, el hijo de la viuda se enfermó y se enfermó de tal manera que murió. ¿Y qué le dijo la viuda a Elías? Tú vienes acá a recordarme mi pecado. Y Elías le hace reclamo a Dios. Diga, pero Señor, si tú me mandas a Sarepta, donde una viuda muerta de hambre, que se va a morir con su hijo, después haces un milagro increíble, grande, concedes harinas, aceite, las tinajas, comemos durante mucho tiempo.
y ahora tú le quitas su hijo. ¿Alguna vez han hecho un reclamo de estos al Señor? Señor, si yo te sirvo, si yo soy fiel, si yo soy obediente, si yo tengo tanta fe en ti como digo tener, ¿por qué me pasa esto a mí? Este pasaje cada día nos invita a algo, a vivir una vida de fe activa, que se traduzca en oración constante y fervorosa. O sea, no es sentarse y abrir la Biblia, bueno, vamos a leer Primera de Reyes. Ay, no, qué jartera, se murió. Y cierra la Biblia y se acabó la historia. O abre la Biblia, empiezas a pensar en tus situaciones, en tus cosas, en las enfermedades, y hasta ahí llega tu vida de fe ferviente. La fe ferviente, una vida de fe activa, es una vida que se traduce en oración constante y fervorosa. Métele ganas a lo que haces. A la gente no le gusta la gente que es toda así aguapanelada. O sea, si vas a orar, ora, pero con ganas. Si vas a venir a la iglesia, ven a la iglesia, alaba a Dios y adora al Señor, pero con ganas. Si vas a tener amigos, ten amigos, pero con ganas. Si vas a estar con tu esposa en una noche romántica, más te vale que sea todo con ganas. Funciona mejor. Todo. Mira, eso suena estúpido, pero es que realmente es así. Con ganas. No se les olvide. Ya estoy terminando. Es una prédica súper corta hoy. Pero ese punto de ora por el milagro, les voy a contar un poquitico lo que vivimos este fin de año para ilustrar este punto. El Señor, durante poquito tiempo, 30 años, veníamos ahorrando para irnos de viaje con Martucha. Dicen, ¿30 años? Sí, si ustedes lo pueden hacer en 15, bienvenidos. A nosotros nos costó 30 años. Pero tuvimos la oportunidad de irnos al otro lado del... Y llegamos a España, tío. Vamos, tío. Y fue desde el momento, imagínate un viaje planeado 30 años. Ya cuando teníamos, no, toca pagar la universidad de Mao. Ay, no. Otra vez, no, toca pagar yo no sé qué cosas. Ay, toca pagar el carro. Y nos bajamos del bus 30 años, 30 años. Pero 30 años que teníamos el sueño así. Yo imaginaba llegar a Europa y cuando Marta pisara el suelo europeo, su carita. Y eso fue hermoso. Porque ya vienen qué pasó cuando se subió al avión, se parecía una niña chiquita, se sentó, increíble, veía, todo el tiempo ni durmió en el avión, viendo el viaje, hablando. A mí me encanta ser súper organizado, entonces tenía minuto a minuto el museo, el restaurante, la hora de llegada, la hora de salida, absolutamente todo. Y fue un tiempo hermoso como pareja. Más de lo que conocimos fue el tiempo que nos regaló el Señor con la persona que amamos. Y querido, y no se te olvide eso este fin de año. Dios te regaló una esposa de un esposo. Te lo confió para que lo cuides, para que viva los sueños más locos, para que la ames, para que la respetes, para que alcancen cosas grandes durante este 2025. Amén. Están como... ¿sí? Nos bajamos del avión, llegamos a España, estuvimos en 3 ciudades, después les voy a compartir, estaba compartiéndole a Camilo, a un viaje a Ávila, un pueblito cerca de Madrid. El Señor me dio una cosa, algo que me hizo entender toda mi vida de estos últimos 18 años, la vida de verdad me la cambió. Me tuve que ir hasta Ávila para entenderlo. No sé hasta dónde te tengas que ir tú para entender los planes de Dios. Tal vez es Europa, o a Egipto, o a Zipaquirá, o a Chía, o a donde quieras. El Señor tiene planes y tú tienes que estar con tus ojos espirituales abiertos todo el tiempo. Anota eso, abre tus ojos espirituales, tus sentidos espirituales. Estar atento a lo que Dios quiere. Entonces nos fuimos para allá, paseamos, después estuvimos en otra ciudad, Toledo, después nos fuimos a Barcelona. Fui a ver perder al Barcelona en el estadio del Barça. Yo decía, no puedo creer esto.
Me paró una boleta y me hasta allá hincha el Barcelona. Llega, no, perdieron 1-0 todo español. No, tío, joder. Pero para mí fue una experiencia increíble. Y más para Marta. Marta no le gusta el fútbol. Pero es diferente ver el Barcelona en el estadio del Barcelona, que era el Campín, a ver a Millonarios que perdió también. No va a recordar eso porque ese sí fue un desierto futbolístico. Después llegamos a Italia, estuvimos en Roma, Florencia, Roma, con todas sus cosas, también les voy a contar después, que salía de cada iglesia como, ay Dios mío, no. Pero cargado de unas cosas divinas, hermosa, mucha historia, mucha cultura, muchas cosas, pero también cosas espiritualmente fuertes para mí. Después les comparto esa historia. Y para no seguirles alargando el cuento, los que me quieran invitar a tomar café esta semana, les puedo mostrar fotos. Una invitación de Anita. Pero a lo que voy es esto, ora por el milagro es, después de un viaje eso llega uno con el jet lag y llega, yo no sabía ni qué día era. Llegué el jueves, el viernes, dije, bueno, hoy sí voy a descansar. Salí de la iglesia, llegué a mi casa, a las 4 de la tarde dije, voy a dormir. ¡Rin! Bueno, los celulares no suenan así ahora, ¿no? Suenan como el de ahora. Hola, Mao, mi hermana mayor. Mi mamá y mi papá se fueron a pasar fiestas a Cúcuta. No sabemos qué tiene mi mamá. Lleva vomitando toda la tarde, está hablando incoherencias, tiene un dolor muy fuerte en su brazo y está ida. Y ya vamos rumbo a la clínica. Yo estaba terminando de preparar este punto, de orar por el milagro. Y queridos, cuando uno ha vivido tantas cosas hermosas, yo decía, pero Dios mío, no entiendo qué pasa. Y el Señor me dijo, Mauricio, ora por el milagro, porque su mamá está mal. Entraron a la clínica, no la dejaron entrar, cuando inmediatamente la mandaron a la UCI. Había tenido, entre comillas y paréntesis, porque no sabemos qué es, un infarto. Gracias a Dios la llevaron a tiempo. Pero empezaron a descartar miles de cosas, accidentes cerebrovasculares, infartos más fuertes, tromboyones, una cantidad, unos conceptos, yo no tengo ni idea. Desde el jueves hasta ayer, queridos, a las 5 de la tarde no logré dormir ni un segundo. Pero ahí entendí lo que es ora por el milagro. A veces pararse a predicar acá, cuando todo está bien, es fácil. Pero cuando la vida se le está dando vueltas y tiene uno de su mamá enferma y no está cerca y nadie sabe qué es lo que tiene y siguen exámenes, gracias a Dios, ahorita antes de subirme a predicar, me avisaron que ya la estaban sacando a cuarto, que no entendían qué había pasado. Pero lo único que entendí, miren, iglesia, no se les olvide esto durante el 2025. Busca ayuda con tus hermanos de la iglesia, tus hermanos de acá. Coloca en los grupos, los chats no es para vender empanadas. Bueno, también si quieren vender empanadas, pero los chats es para decirles, ¿saben qué? Mi mamá está enferma, no sabemos qué es lo que pasa, necesitamos que nos unamos en oración todos para que mi mamá esté mejor. ¿Y saben qué pasó? Frey, Ivonne, todos, Sandrita, Pastor Mao, ¿cómo estás? Y yo no sabía ni cómo estaba, miren querido, no sabía ni cómo estaba. Si estaba bien, mal, dormido, despierto, no tenía ni idea. Pero lo único que sé es que al final de la tarde empezaron a entregar los resultados. No entienden qué pasó. No fue un infarto, no fue una ACV, todos los niveles se le empezaron a regularizar. Mamá también tiene principios de Alzheimer. O sea, eran miles de cosas. Y gracias a Dios pude sentir y pude ver el poder de un milagro de Dios. Ese tercer punto, ora por el milagro que necesitas. No tengo ni idea qué estás necesitando, pero Dios sí. Dios sí que lo sabe.
Dios te conoce. Si vieron el plan de salvación que predicó el pastor durante las últimas 5 semanas, ¿somos qué? ¿Quieren repasarlo? No se me confunden. No se me confunden. Pero lo que sí quiero que nunca se te olvide es que tú eres un hijo de Dios, adoptado por Él. Estás viviendo una santificación, ¿cierto? Que fuiste regenerado, que fuiste convertido, no importa el orden, que fuiste justificado, que en algún momento fuiste llamado y por eso estás acá. Porque Él, desde su plan eterno, desde una eternidad, Él te eligió. ¿Amén? Ese es el plan de salvación. Que no se te olvide. Y teniendo eso en tu corazón, ese plan de salvación tan claro, puedes decirle: Señor, yo soy tu hijo, tú me adoptaste, estoy pasando por miles de retos, necesito por favor que me ayudes en esto. Oro por mi milagro y coloco a toda la congregación a que me ayuden a orar. No te escondas. Amén, queridos. Aplicaciones, y con esto acabamos. Antes de... ¿Cómo estás de elegante, Checho? ¿Estás listo para...? Aplicaciones. ¿Cómo podemos bajar esto a nuestra vida? Si estás pasando por una época de sequía en tu hogar, únete a orar con tu esposa y con tus hijos. Lo vimos en el pasaje. La viuda no estaba sin su hijo. La viuda estaba acompañada de su hijo. Y el círculo más íntimo que debes cuidar es tu hogar, tu esposo y tus hijitos. Y después, todas las personas que el Señor te empieza a regalar. Se va expandiendo. Pero acostúmbrate a orar en familia. Dedícale ese tiempo. Mira, puedes dedicarle tiempo a cocinar, a jugar, a viajar, pero saca de ese tiempo que el Señor te regala el tiempo que sea necesario para tú poderte conectar con Él. Y les voy a explicar por qué es tan importante. Porque cuando tú te unes con el Señor te llena. Pero cuando es la familia unida con el Señor, la palabra dice que cuando hay 1 o 2 reunidos, Él está ahí. Y Él te llena de su amor, y Él te llena de su cuidado, Él te da la comprensión que necesitas. Por eso es tan importante. Ora en familia. Y ahí vas a ver muchos milagros. Segundo, si en tu trabajo te enfrentas, hablando de la parte de la economía, ambientes tóxicos, a sitios que hacen las cosas mal, sé tú el ejemplo que el mundo necesita ver de una real transformación, de lo que es Dios transformando la vida de una persona. Basta ya, para de pensar en tus intereses, pensemos en los intereses de todos. Y a veces no es tal vez 5 minutos que tú le dediques a alguien de tu trabajo a compartirle una palabra, un abrazo, o tal vez en silencio, pero con el poder de Dios en ese silencio, esa vida se va a transformar. Y la tercera aplicación, queridos, es que si te sientes desconectado de tu comunidad, y les tengo que hablar del punto de encuentro, conéctate durante este 2025. La mejor manera de potencializarnos es unidos. Acá tenemos muchos frentes, muchos ministerios, muchas cosas lindas donde puedes participar. Si no lo haces, son excusas. Y si tienes las excusas, pues te invito a que pares de ponerte más excusas. Y si estás empezando a caminar con el Señor, bienvenido. Acá te vamos a acompañar, te vamos a apachuchar, te vamos a consentir, te vamos a impulsar. A veces te vamos a corregir. Pero todo eso lo hacemos con el amor de Dios, que es la única manera. Queremos verte mejor. Para terminar este 2025, acuérdate que debemos confiar siempre en la provisión divina, ser fieles en medio de la escasez y, por último, orar cada día por ver los milagros del Señor. Amén. Quisiera preguntarles antes de terminar esta reunión en oración, si hay alguien que haya venido por primera vez hoy aquí
están todos paseándolos. Pero bueno, vamos a orar. Y antes de terminar adorando al Señor, quisiera hacer una oración para este 2025. ¿Les parece bien? ¿Sí? Entonces, para hacer esa oración, vamos a cantar la primera estrofa y después vamos a hacerla durante la canción. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti.